conocer cuáles son las ventajas y las particularidades que tiene para nosotros la ley de reestructuración mercantil. Me voy a permitir compartirles una presentación que nos va a guiar en el conversatorio. Como les decía, la ley de reestructuración mercantil procura que el deudor pueda mantener sus operaciones comerciales y seguir realizando su actividad como lo hace al día a día, con la finalidad de que pueda entonces hacer frente a las obligaciones frente a sus acreedores. A diferencia de lo que teníamos anteriormente teníamos la ley de quiebra, una ley que tiene casi un siglo de existencia, y en esas disposiciones legales, la primera opción era la liquidación de la empresa. No daba la oportunidad de que primero se llevara a cabo algún tipo de reestructuración o reorganización que permitiera operar a la empresa antes de decidir por su liquidación. Mientras que la reestructuración mercantil, acorde a los tiempos, da primero el chance, la oportunidad de que el empresario pueda ver la posibilidad de mantener su negocio y que con el mismo negocio funcionando puede entonces hacer frente a sus obligaciones. ¿Quiénes pueden beneficiarse de la ley de reestructuración mercantil? Lo pueden hacer las personas físicas que sean comerciantes y las personas jurídicas que realicen operaciones en la República Dominicana, ya sea que sean sociedades dominicanas o que sean sucursales de sociedades extranjeras. ¿Quiénes están excluidos de la ley? Se excluyen de la aplicación de la ley las empresas propiedad del Estado, las entidades de intermediación financiera y las entidades participantes en el mercado de valores. Sí aplica a los emisores que están dentro del alcance de la ley. Aun cuando la ley en su proceso de reestructuración no aplica de manera específica a estas empresas, sí sirve como ley supletoria en caso de que fuera necesario algún proceso específico dentro del marco de su reestructuración. La ley tiene un carácter de orden público, esto quiere decir que no puede ser derogada mediante acuerdo entre las partes. Las características de que sea una ley con carácter de orden público lo vamos a ver un poquito más adelante en mi presentación y en la presentación de mis compañeros. ¿Quiénes pueden iniciar un proceso de reestructuración mercantil? Lo puede hacer el deudor en caso de que se vea en una situación de inminente incumplimiento, insolvencia de sus obligaciones frente a sus acreedores, o puede ser por sus acreedores, y para que lo puedan hacer sus acreedores, sus acreencias tienen que ser por lo menos igual o superiores a 50 salarios mínimos. Una aclaración importante que quiero hacer en esta parte es que aun cuando la ley de reestructuración mercantil es una vía para un deudor en caso de que se vea en una situación de suspensión de pagos, de insolvencia, debe ser una situación de insolvencia de un carácter estructural, no por una situación específica, particular, o que venga dada por una situación transitoria. Si en la medida en que el acreedor entienda que de manera individual, siguiendo el deudor entienda que puede cumplir con sus obligaciones, siguiendo con sus operaciones normales y haciendo cambios en su operatividad, entonces la vía de la reestructuración no es la vía idónea en este caso. Y se van a dar cuenta a medida que conozcamos sus características más adelante. Como les decía, para que se pueda iniciar un proceso de reestructuración es necesario que existan supuestos de insolvencia que indiquen que efectivamente el deudor está en una situación difícil para cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores. Y les voy a decir rápidamente cuáles son esas situaciones que, de darse una, sí dan la posibilidad de que se pueda iniciar un proceso de reestructuración. Una de ellas es el incumplimiento por más de 90 días con deudas que sean líquidas exigibles, cuando el pasivo corriente exceda el activo corriente por un periodo mayor de 6 meses, el incumplimiento de cualquier obligación tributaria por un periodo mayor de 6 cuotas fiscales, la falta de pago de por lo menos 2 salarios consecutivos a sus empleados, cuando la administración de la empresa se oculta, o sea, cuando no sea posible que el acreedor pueda localizar al deudor al momento en que requiera el pago, cuando el acreedor tenga conocimiento de que el deudor está llevando a cabo acciones para cerrar sus locales comerciales o se está llevando a cabo acciones que son con la intención de disponer de los activos en favor de un tercero o de otro acreedor de manera individual.
Si el deudor incurre en prácticas dolosas o fraudulentas, asociación de malhechores, falsificación y los tipos penales que conocemos para incumplir con sus obligaciones. Cuando comunica a sus acreedores sobre la suspensión de pagos o la intención de suspender sus pagos. Si hay un proceso de reestructuración en el extranjero, en caso de que la sociedad en República Dominicana se trate de una empresa que es una sucursal o subsidiaria de una sociedad extranjera y se ha iniciado un proceso de reestructuración en el extranjero de su casa matriz, entonces eso implica un procedimiento de reestructuración en la República Dominicana. Y si existen embargos ejecutivos, sentencias o ejecuciones de sentencia que comprometan más del 50% del patrimonio del deudor. Como ven, son condiciones que implican que el deudor esté en una situación que no va a poder cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores. No es solo una situación particular de falta de liquidez, sino que realmente está en una situación que puede vislumbrar una posible insolvencia en sus operaciones. La competencia para conocer los casos de reestructuración es la jurisdicción de reestructuración y liquidación. En la República Dominicana, mientras tanto, se están llevando a cabo los procesos en la jurisdicción de las cámaras civiles del Distrito Nacional y de Santiago, mientras formalmente se establece una jurisdicción especializada de reestructuración y liquidación. La ley lo que busca con su promulgación es que el proceso de reestructuración se lleve a cabo por parte de técnicos que conozcan respecto de materia fiscal, financiera, contable, legal, y esto hace que el proceso, el protagonismo en el proceso sea guiado por funcionarios que son establecidos por la ley, más que por el mismo juez. Y estos funcionarios que asistan al tribunal en este proceso de reestructuración son el verificador, que es quien constata primeramente la situación de la empresa, y se designa en el momento que se inicia un proceso, se deposita una solicitud de reestructuración, verifica cuál es la situación, verifica que efectivamente hay una situación de insolvencia. El verificador debe de realizar su labor visitando las empresas, los locales y las empresas del deudor, verificando los libros, entrevistando a los ejecutivos, y llevar a cabo todo su proceso de verificación, como su nombre lo indica, para rendir un informe dentro del plazo de 15 días hábiles. Por otro lado está el conciliador, que es quien elabora el plan de reestructuración. Este es el que sirve de mediador entre el deudor y los acreedores. Es quien recibe la información sobre la fehaciencia de las deudas existentes para confirmar que efectivamente son deudas reales, para en base a eso entonces elaborar un plan de reestructuración. Y por último el liquidador, que ya es en la fase de liquidación, en caso de que el proceso de reestructuración no haya podido concluirse, que se haya declarado inviable la empresa para hacer un proceso de reestructuración, entonces entra el proceso de liquidación, que es liderado por el liquidador. También tenemos otros participantes, como los auxiliares externos, que son auxiliares designados por el conciliador, el verificador y el liquidador para asistirlos, y son contratados y pagados por estos. Y están los asesores de los trabajadores y los acreedores, que como su nombre lo indica, asesoran a trabajadores y acreedores en sus negociaciones con el deudor en el proceso de conciliación y negociación. Ya el representante común de los obligacionistas entra en el escenario en caso de que el deudor haya emitido obligaciones. Uno de los aspectos más importantes de la ley es que produce una suspensión con motivo de la autorización del procedimiento. Y ese es el aspecto más importante de la ley de reestructuración. ¿Por qué? Porque si un deudor se ve en una situación económica difícil y también tiene dispersos acciones legales por parte de terceros en diversas jurisdicciones y de diversas naturalezas, entonces no permite al deudor hacer frente apropiadamente a las obligaciones que tiene frente a él. Mientras que con el inicio de un procedimiento de reestructuración se suspenden estas actuaciones legales por parte de los acreedores y permite al empresario una especie de respiro que le va a permitir ver todo el escenario y definir cómo puede reencauzar sus operaciones para poder hacer frente a la situación que se le presenta. Entonces la ley establece suspensión
con la autorización del procedimiento de acciones judiciales, administrativas y arbitrales, establece la suspensión de cualquier ejecución, de embargo, desalojo respecto del deudor, la suspensión del cómputo de los intereses, que sean intereses que se establezcan en cualquier contrato suscrito por el deudor y cualquier cláusula penal que esté generando obligaciones al deudor, cualquier creencia contraída con anterioridad a la fecha de la solicitud y procedimientos de ejecución de créditos fiscales. Todos estos procedimientos quedan suspendidos al momento de la autorización del procedimiento de reestructuración. Y por ende, permite que el conciliador, conjuntamente con el deudor, puedan entonces establecer conversaciones y un puente de comunicación con los acreedores para definir un plan de reestructuración. Así como hay ventajas para el deudor de suspensión de ciertos procesos, del otro lado están las limitaciones que tiene el deudor de actuaciones que no puede llevar a cabo mientras existe luego de la presentación de la solicitud de reestructuración. Claro está, para poder proteger los activos de la empresa, la ley establece que existen limitaciones para el deudor respecto de modificar estatutos, realizar fusiones, escisiones, adquisiciones y cualquier otra decisión que tenga por finalidad modificar la estructura de la empresa. No puede constituir garantías nuevas, no puede realizar transacciones de procedimientos, acuerdos transaccionales, pagos, desistimientos, embargos, en general actuaciones relacionadas con actos de disposición que pueden comprometer el patrimonio. Y no pueden enajenar bienes a menos que se trate de bienes del curso ordinario del negocio del deudor. De manera rápida vamos a ver cuál es el proceso de reestructuración para que tengan una idea de cómo se va desenvolviendo todo hasta obtener un plan de reestructuración y su ejecución, que inicia con una solicitud de reestructuración por una instancia al tribunal, en un momento en el cual se designa un verificador, que como dijimos es quien hace que constata cuál es la situación exacta del deudor y si realmente procede iniciar un proceso de reestructuración. Luego de ese proceso de verificación, entonces inicia el proceso de conciliación y negociación, que es llevado a cabo por el conciliador y que viene precedido del informe del verificador. Es importante indicar que el informe del verificador debe ser puesto a disposición 15 días hábiles luego de su designación, que es un plazo bastante corto para todo lo que implica un proceso de verificación, pero que justamente está dentro de uno de los valores relacionados con la ley de reestructuración, que es la celeridad, y de tratar en la medida de lo posible de que la empresa no pierda valor dentro del mismo proceso de reestructuración. Cuando se recibe ese informe del verificador, el tribunal puede aceptar o desestimar el proceso de reestructuración y si lo acepta, entonces designa a un conciliador. Este conciliador es el que va a servir de árbitro, por decirlo de alguna manera, entre el acreedor y sus deudores. Es quien va a recibir la información de los acreedores, va a verificar que son deudas exigibles ciertas para el deudor, que realmente forman parte de sus pasivos. Durante ese proceso con el conciliador es cuando se produce toda la posibilidad de poder declarar nulidad de transacciones que haya realizado el deudor con terceros con anterioridad. Si se entiende que esas transacciones anteriores que llevó el acreedor eran en detrimento de sus acreedores, en caso de que haya hecho transacciones fuera del valor de mercado. En esa fase es donde se limpia, por decirlo de alguna manera, la masa que formará parte de la distribución para el plan de reestructuración. Igual si hay bienes que no entran dentro del patrimonio del deudor porque son bienes reservados de la comunidad, se determina dentro de ese proceso de conciliación y negociación. El conciliador debe presentar su informe entonces al tribunal dentro de 120 días hábiles, luego de que ha sido designado. Y esto se puede postergar por un periodo de 60 días adicionales. La ejecución, luego de que se hace entrega del plan de reestructuración, entonces procede a la ejecución del plan de reestructuración, que igual está bajo la supervisión del conciliador, que es quien verifica que efectivamente el plan de reestructuración se lleva a cabo según como ha sido especificado.
si el plan de ejecución, el plan de reestructuración no se lleva a cabo conforme lo acordado, si el conciliador en el proceso de negociación y conciliación entiende que la empresa es inviable, igual si el verificador en su proceso inicial entiende que no es posible llevar a cabo un proceso de reestructuración, entonces la sociedad iría a un proceso de liquidación judicial, que es un proceso por medio del cual se hace una realización de los activos para distribuirlo entre los acreedores según las proporciones que la ley dispone. La ley dispone de dos procedimientos alternativos, que es el procedimiento abreviado, cuando las deudas no son superiores a 10 millones. En ese caso, se puede llevar un proceso abreviado que implica que los plazos son la mitad de lo que establece para los casos ordinarios, y se puede iniciar por acreedores que tengan hasta 15 salarios mínimos como acreencia. Y el acuerdo previo, que es un elemento muy importante, que sí puede ser algo, puede ser una posibilidad muy importante para los deudores en esta situación particular, y es que el deudor tiene la posibilidad de hacer acuerdos previos de plan con acreedores y someterlos al tribunal para su aprobación. El acuerdo previo de plan implica que se hace un acuerdo con acreedores que su acreencia represente por lo menos el 60% de las deudas del deudor, y se somete al tribunal, y en caso de que el mismo se apruebe, entonces tiene los mismos efectos del proceso de reestructuración. Esos acuerdos igual se pueden hacer con tipos de acreedores, porque la ley establece tipos de acreedores, según si son acreedores estatales, suplidores, y así establece ciertos tipos particulares de acreedores que igual el acuerdo previo se puede llevar a cabo con tipos particulares de acreencias. Como decimos, entonces, la ley de reestructuración mercantil establece facilidades para la continuidad de la operación de la empresa, y eso es el aspecto más importante que nos da la ley de reestructuración, que permite que la empresa, en la medida que va operando, pueda hacer frente a las obligaciones frente a sus acreedores. ¿Y cuáles son los aspectos principales que garantizan esto? Es que es la inclusión obligatoria de todos los acreedores, sin importar el tipo de acreencia que tenga, la suspensión de las acciones legales, el cómputo de intereses, mora, como decíamos anteriormente, la prohibición de la suspensión de los servicios públicos, es decir, que durante el proceso de reestructuración no es posible hacer una suspensión de un contrato a un deudor por servicios públicos, la identificación de proveedores esenciales que sean importantes para el desarrollo del negocio. Si se identifican dentro del proceso de conciliación y negociación, esos proveedores esenciales van a recibir un tratamiento especial respecto del pago de su crédito, y es posible para el conciliador que esos proveedores esenciales reciban sus pagos durante el proceso de reestructuración y posterior en prioridad por encima de otros acreedores. Igual va a ser posible obtener financiamientos adicionales durante el proceso como parte del plan de reestructuración, incluso pueden ser préstamos garantizados con garantía, con hipotecas o con gravámenes anteriores, siempre y cuando se cuente con la autorización del acreedor previo. Igual también van a estar bajo condiciones de prioridad en el pago por haber sido contratados con posterioridad al proceso de reestructuración, como un voto de confianza a los que de alguna manera han dado un espaldarazo al deudor en el proceso de reestructuración. Por último, la iniciativa de la liquidación judicial, en caso de que proceda, que como les dije, es en caso de que en el proceso de verificación, el verificador, que es el primer paso, entienda que definitivamente no es factible hacer un proceso de reestructuración, sino que la sociedad debe ir directa a una liquidación. Igual lo puede hacer el conciliador en el proceso de negociación, si considera que no es posible embarcarse en un proceso de reestructuración, o en caso de que el deudor no esté dando el apoyo, la colaboración necesaria para el proceso de reestructuración, o que está distrayendo los bienes. En ese caso, el conciliador igualmente puede determinar que la sociedad debe ir a una liquidación judicial, o puede ser en caso de que lo determine, que lo decida cualquiera de los acreedores o el deudor sin causa justificada. En caso de que decida irse a una liquidación judicial, entonces se procederá a la realización de los activos para distribuirlo entre los acreedores. Los aspectos relevantes de la liquidación es que con la decisión de la liquidación judicial ya se levantan todas las suspensiones que existían
de los procesos contra el deudor. Es decir, que inmediatamente la sociedad va a liquidación judicial, todas estas suspensiones de procesos judiciales y de suspensión de cálculo de intereses, de penalidades y demás, quedan sin efecto y comienzan a aplicar exactamente en el mismo estado que se encontraban antes del proceso de reestructuración. En este caso, el liquidador es designado como administrador de la sociedad, que es distinto como ocurre en el proceso de reestructuración. En el proceso de reestructuración, el deudor queda con la administración de la empresa, a menos que, claro, ocurran hechos que hagan indicar al conciliador que efectivamente deben removerse los órganos de administración de la empresa y hacerse cargo de la administración, en caso de distracción de bienes, en caso de falta de cooperación y algunas razones que establece la ley, pero en el caso de la liquidación es de pleno derecho. Inmediatamente inicia el proceso de liquidación, el liquidador queda a cargo de la administración de la empresa y se subroga en todos los derechos de los embargos que existan contra el deudor. En este caso, con la liquidación, se puede ordenar la venta de los bienes del deudor de grado a grado o por pública subasta. Por último, la ley de reestructuración establece la posibilidad de cooperación internacional, que es un aspecto muy novedoso e importante, y es que permite la posibilidad de participar a acreedores extranjeros en procesos de reestructuración que se estén llevando en República Dominicana. También permite el reconocimiento de los efectos de una reestructuración que se esté llevando fuera de territorio dominicano para que pueda tener efectos en la República Dominicana. Y permite la cooperación de funcionarios de República Dominicana para procesos de reestructuración que se estén llevando fuera de las fronteras de nuestro país, y también procesos que se estén llevando de reestructuración en diversas jurisdicciones y que puedan trabajar de manera conjunta. Este es un aspecto muy importante para que procesos en diversas jurisdicciones puedan tener incidencia en República Dominicana y viceversa. Sí, Vilma, voy a hacer un pequeño comentario justamente a lo que acabas de decir, porque ese sistema existe en Francia también. Así que nosotros como Cámara somos el enlace con la Cámara de Comercio de París, que tiene un sistema justamente para empresas en dificultad allá en Francia que buscan otros inversionistas o buscan vender. Nosotros le traemos inversionistas extranjeros. Entonces, si hay dominicanos que quieren invertir en Francia en un negocio, puede ser en turismo, por ejemplo, porque si en turismo ya no está funcionando aquí, empieza allá, sí, eso es una forma que existe también en Francia. Así es. Esto es todo por mi parte. Ahora vamos a pasar a Fabio y Pamela, que nos van a hablar un poco más sobre el tema práctico de cómo se lleva el litigio, de las estadísticas, de los casos que estamos viendo en República Dominicana, y estamos a su disposición para cualquier pregunta adicional que tengan luego de la intervención de Pamela y Fabio. Bien, bueno, muchas gracias, Vilma, y muchas gracias a todos por unirse a este webinario y a la Cámara de Franco-Dominicana de Comercio y a la Dominico-Alemana por permitirnos estar acá. Bien, a mí me toca exponerles a ustedes, como dijo Vilma, ya de un aspecto más práctico de la reestructuración mercantil. Desde la perspectiva de las experiencias que nosotros como firma hemos tenido en los casos en que hemos estado involucrados, que van desde casos en que hemos representado a deudores como acreedores, e incluso en uno de ellos yo personalmente como conciliador, y también recientemente fuimos también apoderados para representar a un cliente con un reconocimiento de un proceso internacional en la República Dominicana. Primero, es importante saber cuáles son las diferentes formas de reestructuración mercantil que existen. Anteriormente, antes de la ley 141.15, existía una llamada reestructuración, que más que nada eran las reestructuraciones financieras, reestructuración de deuda que hacían los bancos con sus clientes al capitalizar o consolidar las deudas que estos tenían. Con la ley 141.15 lo que se vino fue a dar un abanico de posibilidades adicionales a los deudores y a los solicitantes para poder reestructurarse.
y bueno, aquí respondo a una pregunta que ya habían uno de ustedes hecho. No hay una obligación necesariamente de hacer una inyección de capital de parte de los accionistas o una inyección de capital de parte de terceros o nuevos accionistas, que pueden ser terceros acreedores o pueden ser o convertirse en accionistas. También la misma empresa puede hacer una desinversión de parte de sus activos o de parte de las unidades de negocio que no sean aquellas cuya el objeto principal de la empresa. Muchas empresas diversifican y en la diversificación puede venir incluso el problema. Y eso es también lo que la ley le permite a esas empresas de regularizarse y reestructurarse mercantilmente e internamente. Y también de una forma muy novedosa se pueden utilizar los fideicomisos de reestructuración. Esta alternativa lo que le da es una mayor seguridad tanto a los nuevos inversionistas o a los nuevos acreedores o a los nuevos accionistas y a los acreedores anteriores, porque es una capa adicional de protección. Incluso en una hemos visto ya algunos planes de reestructuración que tienen esta orientación y realmente brindan una seguridad adicional. Bueno, el enfoque principal de mi participación la voy a hacer en la viabilidad de la reestructuración o de los acuerdos previos. ¿Por qué? Porque la experiencia de la República Dominicana hasta ahora nos indica que la debilidad de la mayoría de las solicitudes ha sido la extemporaneidad del deudor de someterse al proceso por falta de preparación, por falta de documentación, o por simplemente algo tan sencillo como tener un control y monitoreo de sus finanzas de una forma adecuada. La ley, como dijo Vilma, habla de ciertos requisitos de forma que se deben cumplir, dentro de lo que están los estados financieros de los últimos 3 años, la documentación corporativa al día, las declaraciones juradas de los últimos 3 años, y la información. Pero lo más importante en sí es el manejo de la información contable financiera. Porque el manejo de la información contable financiera, la interpretación de la información contable financiera de parte de los deudores y una buena asesoría contable, financiera y legal, en ese sentido, es lo que va a permitirle al solicitante prepararse para someter en un tiempo, en el tiempo adecuado, de manera más eficiente, ya sea la solicitud de reestructuración o de acuerdo previo. ¿Y cuáles son esos mecanismos, sistemas de control que nosotros hemos visto o que recomendamos que deben prestarle atención? Bueno, primero, toda empresa debe saber, todo empresario, todo comerciante debe saber cuál es el punto de equilibrio de su empresa. Es decir, cuánto yo tengo que ingresar para cubrir mi costo de operación y mi gasto fijo y administrativo. También todo empresario, toda empresa debe saber cuál es su margen bruto, ¿verdad? Cuánto me cuesta a mí ingresar X. Y hay una serie de ratios financieros que nosotros en la práctica hemos visto que le darían cierta información muy vital para los posibles solicitantes. Estos van desde ratios financieros de liquidez a corto y largo plazo, como son el circulante, que a los banqueros que están con nosotros están muy familiarizados con esto, que básicamente lo que hace es que compara la parte del activo que está financiada por los recursos financieros de corto plazo. Está la disponibilidad inmediata de tesorería, que representa la parte de activos de corto plazo que se pueden transformar en liquidez de forma inmediata para hacerle frente a las deudas de corto plazo de la empresa. Está la solvencia, que compara los activos totales que tiene la empresa con respecto a su deuda con terceros a corto plazo. Por otro lado están los ratios de administración de deudas, que son las deudas respecto a los activos, que mide un porcentaje de los activos de la empresa financiada por los acreedores. Pero para mí el más sencillo y el más fácil de utilizar y el que más se ajusta
a la ley, incluso por uno de los requisitos que vimos en solución, es el capital neto de trabajo. Básicamente activo circulante menos pasivo circulante. Es decir, ¿cuál es la inversión que debe realizar la empresa para mantener funcionando sus operaciones cotidianas? Si estos ratios, si esos mecanismos de control se llevan, se establecen y se verifican, e incluso en estos tiempos, lo que nosotros estamos sugiriendo es que aquellos que ya han analizado que sus finanzas pueden estar en una situación apremiante, hagan un ejercicio, utilicen estos ratios para ver si deben o no considerar una solicitud de reestructuración o de un acuerdo previo. Bueno, siguiendo con la información esencial que debe tomarse en cuenta para la viabilidad de la reestructuración del acuerdo previo, claro está que estos ratios deben estar acompañados de flujo de efectivo, que es naturalmente lo que se utiliza para todo tipo de proyección. Y como Vilma decía, yo quiero puntualizar la importancia de tener una lista detallada de los acreedores. Y esa lista debe ser clasificada por grupos de acreedores. Y más adelante le voy a explicar la importancia de ese detalle. Y los acreedores pueden ser ya sea entidades financieras, nacionales y extranjeras, obligacionistas, acreedores por obligaciones derivadas del suministro de bienes, acreedores laborales, acreedores estatales y otros que no están comprendidos en esas clases. Y para continuar con el análisis de viabilidad, la otra información esencial que se debe de tomar en cuenta son el detalle de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Estas deben ustedes también analizar la salubridad de ellas, es decir, las cuentas por cobrar muchas veces en empresas no se filtran con una periodicidad para incluso hacer notas de crédito de aquellas que son incobrables con el procedimiento que la DGI establece. Un inventario de los bienes muebles e inmuebles y un detalle de todos los contratos vigentes con suplidores. Todo eso es parte de la preparación. Y de la preparación de viabilidad. No estamos hablando de una preparación para una solicitud, sino ver si mi empresa, en buen dominicano, aguanta un proceso de reestructuración o una negociación de un acuerdo previo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre acuerdo previo y reestructuración? Bueno, antes que nada, hasta el momento no se han solicitado ni un acuerdo previo en la práctica de reestructuración mercantil en la República Dominicana. Porque falta de previsión, falta de preparación, pero ahora, en nuestra opinión, no habría una excusa para no hacerlo, considerando que tenemos casi 2 meses, vamos para 2 meses encerrados o en cuarentena, tiempo suficiente incluso para aquellas empresas que no están en actividad económica operativa, pero que sí pueden utilizar para planificación, para planificarse. Las similitudes entre el acuerdo previo y la reestructuración es que te permiten reestructurar los pasivos y activos de deudor. Te permiten reorganizar tu actividad empresarial. De ahí va de la mano que si tienes que hacer una desinversión, una reestructuración de tu línea de negocio, lo puedes hacer en ambas ocasiones, en ambas opciones. Te permite una condonación parcial de tus deudas. Claro, todo esto dentro del marco de las negociaciones. Una modificación de los plazos de exigibilidad de las deudas. El refinanciamiento de esas deudas. Y también suspende los procedimientos de ejecución. Pero esa suspensión, en el caso de la solicitud de reestructuración, es automática, mientras que en el caso de la solicitud del acuerdo previo no lo es. Y eso es muy importante que tomen en cuenta. Y por ende, una táctica o una estrategia sería incluir dentro del acuerdo previo la anuencia de esos acreedores de la solicitud de la suspensión. Pero voy a ir a más detalle en eso en un momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Además de esa de la suspensión. Bueno, de aquí radica la clasificación de los acreedores, porque el acuerdo previo no se tiene que hacer con todos los acreedores. Si se hace con todos, se tiene que tomar en cuenta el 60% del total de las acreencias, mientras que si se hace con un grupo en específico,
se tiene que tomar en cuenta el 60% total de las acreencias de esa clasificación. ¿Por qué eso es importante en estos momentos? Simple y sencillamente por las medidas que ha tomado el gobierno. El gobierno ha tomado medidas de flexibilización fiscal, es decir, ya las empresas en su mayoría tienen prórrogas del pago de sus impuestos. Ha tomado también, de cierta forma, flexibilización o asistencia social al trabajador a través de los programas FASE, pero, más importante aún, existe una causa que todas las empresas pueden utilizar ahora mismo y han utilizado para solicitar una suspensión de trabajo, que de por sí en la práctica ha sido uno de los escollos más importantes para las empresas que han solicitado reestructuración hasta el momento. Que la Dirección Nacional de Trabajo había interpretado que una solicitud de reestructuración hecha por el deudor no puede ser una causa de suspensión de los contratos de trabajo por ser una causa, impuesta por el mismo empleador. Entonces, es por eso entendemos nosotros que con una buena preparación sería ese acaso una de las primeras ocasiones en que esta ley se pudiese utilizar en toda su plenitud. Bueno, ya hablamos de la suspensión del proceso que no es automática. Y finalmente, la última diferencia notable es que el deudor puede escoger a su conciliador. Claro, del listado de FEDOCámara, de la Federación de Cámaras, pero lo puede escoger, no tiene que pasar la escogencia aleatoria que sí pasa en la solicitud de reestructuración. Bueno, con esto paro mi presentación y le cedo la palabra a Pamela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a tanto la Cámara Dominico-Francesa como a la Cámara Dominico-Alemana y a todos los participantes que se han suscrito. Gracias por el apoyo. Voy a compartir el documento ahora. ¿Se ve bien ahí? No se ve, no. Pamela. ¿No se ve? No. ¿Todavía? No. A ver. A mí me sale, pero parece que solo a mí por alguna razón. Me avisa si tú quieres que lo ponga yo y... Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. ¿Se ve? Ahí sí. Sí, ok. Como nosotros como comentaba Fabio anteriormente, nosotros vamos a cubrir un poco la manera práctica en cómo se han ido desarrollando el proceso de reestructuración en estos casi 2 años y medio de aplicación de la ley, y también algunos de los escollos que se han presentado y también algunas de las quejas o preocupaciones que han tenido no solamente los abogados que han estudiado la materia, sino también las propias empresas deudoras cuando se preguntan si pueden someterse a un proceso de reestructuración. Por eso es que vamos a cubrir primero la parte de los costos, porque esto ha sido una de las críticas más grandes al proceso, y es que algunas personas están muy preocupadas porque entienden que la participación de distintos funcionarios y sus correspondientes honorarios pudiera incrementar tanto el costo que haría este proceso inviable para algunas empresas que no tienen determinado capital, y nosotros entendemos que esto no es necesariamente cierto. Lo primero que tenemos que saber para entender eso es que hay 3 principales costos en el proceso. Lo primero son los honorarios de los profesionales que participan en el proceso de reestructuración, que son los abogados, los contadores, los asesores financieros, cuyos honorarios son acordados de mutuo acuerdo con las partes y la ley no establece nada al respecto. Por otro lado están los honorarios de los funcionarios, que, como decían al inicio de la presentación, son el verificador, el conciliador y el liquidador, para lo cual el reglamento sí establece unos parámetros que deben observarse para aplicar estos honorarios, que no son fijos. Estos parámetros se resumen en 4, que son el activo y pasivo prudencialmente estimado por el tribunal, la complejidad del caso, los grados excepcionales o particulares de responsabilidad y la efectividad del desempeño y la calidad de la tarea de cada funcionario. La ley también establece dentro de sus parámetros unos montos mínimos que no superan en ningún caso para ninguno de los funcionarios los 20.000 pesos,
y unos parámetros para calcular los porcentajes del monto máximo que pudiera considerarse de honorarios. Y por último, están los gastos del proceso que se le pagan directamente al tribunal por la empresa para poder cubrir los distintos gastos, como son principalmente las publicaciones en el periódico, que es uno de los costos más elevados que hemos tenido en la práctica. Estos costos nunca pueden superar el 0.5% de las acreencias registradas o declaradas por el deudor al momento de depositar su solicitud. No me deja moverlo por alguna razón. Denme un segundito. Ah, ya. ¿Lo están viendo? Sí. Pero no me deja pasar. Vamos a algo. Si tú quieres, yo te lo llevo, Pamela. Ah, ya. Okay. Okay. Perdón, estamos en vivo. Entonces, continuando, también otra pregunta que nos hacen de manera frecuente es que si es obligatoria la intervención de todos los funcionarios en el proceso, porque en ese caso obviamente estamos hablando de los honorarios de 3 funcionarios que tenemos que la empresa deudora tiene que pagar y hacer un presupuesto para ello, y la realidad es que no es obligatoria. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de un proceso de reestructuración que esperamos que sea efectivo, la realidad es que en principio solamente deberían de participar 2 funcionarios, que son el verificador y el conciliador. Y de hecho, el reglamento en su artículo 59 concibe la posibilidad de que se omita por innecesaria la designación del verificador en estos 3 escenarios, que es cuando la reestructuración es solicitada por el deudor, cuando se cumplen los requerimientos para poder someter la solicitud de reestructuración y cuando existen elementos suficientes para justificar la dificultad financiera actual e inminente. Esto significa que si se prepara adecuadamente la solicitud de reestructuración, realmente nos estamos enfrentando a un proceso donde solamente habría que pagarle a un solo funcionario, que sería el conciliador. Para poder lograr de manera efectiva, como de hecho lo hemos hecho en otros casos con éxito, que no se designe un verificador y se pase directamente a la etapa de conciliación y negociación, ahorrando con ello no solamente costos para la empresa deudora que hace la solicitud, sino también tiempo, un tiempo valioso, porque se omite esa parte de verificación, es haciendo, no solamente depositando o limitándose a depositar una instancia de solicitud de reestructuración con los documentos de soporte que exige la ley, sino también siendo muy cuidadosos en la narrativa, es decir, de que la instancia sea autosuficiente y se entienda en ella, con una rápida revisión de los documentos de soporte, cómo la empresa llegó a estar en dificultad financiera y que realmente lo está. Porque recordemos que los plazos de la ley son cortos, pero si se trata de una instancia lo suficientemente motivada, que el tribunal no tenga que recorrer necesariamente todos los documentos para entender cómo la empresa llegó ahí, es posible. Nosotros en varios casos lo hemos hecho de esa manera y el tribunal ha ordenado de una vez el inicio del proceso de negociación y conciliación. También muchas empresas preguntan cuándo se pagan estos honorarios, es decir, tengo que hacer una previsión de costos muy alta para yo empezarle a pagar a esos honorarios, pagarle también a los abogados, al contable y pagarle al tribunal los costos del proceso. La realidad es que sí, obviamente tienen que hacer una previsión, tienen que tener un presupuesto para eso, pero no es necesario que se haga todo al inicio del proceso. La ley, de hecho, ni siquiera establece un momento exacto para el pago, sino que establece que todos los créditos de los funcionarios del proceso son créditos súper privilegiados, que van a estar regulados su pago de acuerdo al plan de reestructuración o al plan de liquidación, según sea el caso. También en la práctica se ha admitido, no obstante, el avance a los conciliadores y liquidadores, como voy a explicar a continuación. Estos costos, lo primero, la parte de los costos del proceso, no de los honorarios de los funcionarios, se tiene que hacer una estimación provisoria necesariamente en la resolución de aceptación de la solicitud, porque la ley así lo establece. Establece que antes de empezar el proceso de reestructuración, luego que se acepta la solicitud, se tiene que hacer un pago al tribunal para cubrir esos gastos del proceso. Ahora bien, no hay una obligación en la ley para que el tribunal requiera todo el total del 0.5% de las sumas de las acreencias registradas o declaradas desde un inicio. Incluso hacerlo de esa manera estaría o atentaría contra uno de los principios rectores principales de la ley, que es la maximización de activos.
porque cuando estamos empezando un proceso de reestructuración, lo más importante en ese proceso es que la empresa dedique todos sus recursos económicos y también su conocimiento, su tiempo, para preparar un plan de reestructuración que sea viable y con ello poder hacer frente a todas sus obligaciones. Nosotros hemos visto en la práctica dos escenarios. El primero, que el tribunal sí desde el principio, lo vemos sobre todo en los primeros casos que se ventilaron ante los tribunales al inicio de la aplicación de la ley, que el tribunal sí solicitó el 0.5% desde un inicio. Y en otros casos se ha visto que se hace una estimación provisoria, es decir, el tribunal hace una estimación de cuáles son los gastos que van a tener que cubrir al principio del proceso y a medida que esos fondos se van acabando, le van haciendo otras estimaciones y otras solicitudes o requerimientos de pago a la empresa, que para nosotros es lo ideal. Los casos, por ejemplo, en los que se ha requerido desde el principio de la totalidad, hemos visto incluso que los tribunales, a solicitud de los funcionarios, cuando solicitan un avance de fondos para poder cubrir incluso sus obligaciones o publicaciones que le corresponde hacer a los propios funcionarios, y en ese remanente que el tribunal detecta que tienen y que no tienen otras obligaciones por cumplir, entonces se lo entregan a esos funcionarios como avance de sus honorarios. Por el otro lado, en los casos de estimación provisoria, nosotros, por ejemplo, en un caso en el que Fabio está fungiendo como conciliador y yo como auxiliar experta, solicitamos un avance de fondos que es para cubrir con nuestras funciones, con la parte de las publicaciones y demás, justificada, claro está. El tribunal entendió que la solicitud estaba de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y nos la concedieron. Y también eso le conviene es por eso que es muy importante tener unos abogados, unos asesores que conozcan bien la ley para hacer esa negociación previa con el tribunal y con los funcionarios del proceso, de que no hagan ese requerimiento total desde el principio si no es necesario. Ahora, ya anteriormente habían hablado de cuáles son las facilidades del proceso de reestructuración. Cubrieron, por ejemplo, el hecho de las suspensiones, las distintas suspensiones que se establecen en la ley para que la empresa se pueda mantener en operativa. Y ahora, desde la práctica, le vamos a identificar cuáles son las ventajas principales que hemos visto en los distintos casos. Lo primero es el concurso de acreedores y la concentración de procesos. Y es que el propio objetivo de esta ley es que no hayan de manera paralela diversos procedimientos judiciales o de ejecución que impidan que la empresa pueda seguir operando. Imagínense ustedes que es realmente lo habitual, o era lo habitual antes de esta ley. Una empresa en crisis, los acreedores se enteran, empiezan a tomar conocimiento de la crisis de la empresa y todos empiezan a solicitar su cobro. Cuando ven que no le pagan, empiezan a hacer demandas en cobro. Los que tienen títulos ejecutorios empiezan a hacer ejecuciones. Entonces, imagínense ustedes una empresa que está en plena crisis, que no tiene los recursos para hacer frente, tampoco el tiempo para hacer frente a todas esas demandas, y lo que necesita es tiempo para reestructurarse, para continuar operando y generando capital para pagarles a los acreedores, fuera un desastre. Es por esto que se establecen estas suspensiones de las acciones judiciales y se establece un único tribunal que, según el artículo 25 de la ley, tiene unidad jurisdiccional para conocer de todos los asuntos que tengan contenido patrimonial del deudor. Nosotros hemos visto en la práctica diversas acciones que se han desarrollado ante el Tribunal de Reestructuración que sin la ley de reestructuración tuvieran que ir a tribunales ordinarios y esperar quizás meses o años para que le den respuesta. Sin embargo, en el proceso de reestructuración la respuesta ha sido muy rápida, lo que ha permitido, por ejemplo, la suspensión de procesos de ejecución que se estaban haciendo aún existiendo la ley de reestructuración y demás acciones que pudieran perjudicar el proceso de reestructuración. Y esto permite que el deudor tenga un tiempo para reestructurarse y planificar los pagos que tiene que hacer a los diferentes acreedores. También, como mencionaban anteriormente, salvo que el conciliador recomiende lo contrario, la empresa mantiene su administración, y esto es esencial porque nadie más que la propia empresa y sus administradores conocen las operaciones de la empresa, lo que la empresa necesita, o como decía Fabio,
cómo funciona mi negocio, cuáles son las ramas operativas que yo tengo y de qué manera yo puedo reestructurarme. Sin embargo, si no hay un proceso de reestructuración y la empresa tiene que liquidarse, entonces ahí el liquidador toma control de la compañía, no mantiene la administración de la empresa y obviamente no puede continuar operando y tampoco puede reestructurarse, hacerle frente a los acreedores, que eso es lo que se quiere en este proceso. Este proceso es también una garantía para los acreedores porque le demuestra a los acreedores que realmente la empresa deudora quiere cumplir sus obligaciones y todo esto se desarrolla bajo una estricta supervisión, no solamente del tribunal, sino también de los funcionarios del proceso. Por ejemplo, en uno de los casos en el que Fabio funge como conciliador, nosotros establecimos mecanismos de control para la empresa y le exigimos que nos mandaran, por ejemplo, cada cierto tiempo los estados financieros, que nos mandaran cada cierto tiempo los reportes de sus cuentas, y de esa manera se ha mantenido un control de la empresa y también eso se les reporta al tribunal, lo que contribuye a que las empresas realmente logren reestructurarse y también cumplan con las previsiones que le establece la ley. Este proceso también se desarrolla en un marco de total transparencia e igualdad, porque todas las partes tienen acceso a la información en todo momento sobre el estado de la empresa. También en la ley se establecen las acciones en nulidad y las acciones en reincorporación de bienes, que aunque he escuchado en muchos seminarios que lo han criticado, nosotros entendemos que es una parte esencial del proceso, porque realmente esas acciones le permiten al conciliador y a la empresa recuperar bienes que habían sido despojados de la empresa en perjuicio de los intereses de los demás acreedores. Esto nosotros incluso en uno de los casos hicimos una acción en recorporación de bienes que fue exitosa y se lograron recuperarle en un plazo muy corto comparado con el plazo que duran los tribunales ordinarios. Se logró obtener una sentencia que ordenó la reincorporación de los bienes ante un embargo ilegal que había perpetrado uno de los acreedores de la empresa en pleno proceso de reestructuración. Y también, como mencionaba Fabio, la posibilidad de los refinanciamientos y la renegociación de deudas y contratos con las distintas garantías y ventajas que establece la ley para los acreedores es un incentivo para que puedan otorgar nuevos financiamientos. Para asegurar el éxito de una reestructuración hay varios requisitos básicos. Fabio mencionó algunos que eran esenciales para primero hacer el estudio de viabilidad de si se hace un proceso de reestructuración o si se hace un acuerdo previo. Pero para asegurar el éxito de la reestructuración, lo primero es que necesitamos conocer la situación económica y financiera de la empresa y cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo. Obviamente uno de los objetivos principales va a ser siempre reestructurarse y mantenerse operando, pero siendo realistas, o sea, de qué subsiste el negocio, cuáles son las actividades que más generan capital. Para eso necesitamos siempre que la empresa muestre de manera organizada y que tenga a su mano toda la información corporativa, legal, contable y fiscal, que nos permita hacer un plan de reestructuración que sea viable y también poder negociar con los diferentes acreedores, los tribunales el tribunal y los funcionarios para que la empresa pueda sobrevivir. Por esto es necesario también tener abogados multidisciplinarios en el equipo que puedan cubrir cualquier necesidad de atender cualquier requerimiento legal o demanda que se presente en el curso del proceso. Y yo creo que la más importante es actuar preventivamente. No esperar a la insolvencia para empezar a hablar de una posible reestructuración mercantil y de un acuerdo previo de plan. Como decía Fabio, evaluar la situación económica de la empresa desde ahora, desde que usted vio que usted se vio afectado por las medidas de distanciamiento social, que le suspendieron o le disminuyeron de manera significativa sus operaciones, ya hay que hacer un análisis. No se puede esperar a última hora para someter una solicitud de reestructuración, porque entonces, como ha pasado, y lo vamos a ver ahora en una estadística, lamentablemente se va a terminar en un proceso de liquidación judicial. Ya por último, les quiero hacer un recuento muy breve sobre la realidad de los procesos de reestructuración que se están ventilando en los tribunales actualmente. Hay ahora mismo 8 procesos abiertos, de acuerdo a la ley 141.15. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar activamente en 6 de esos casos, en uno de ellos incluso como conciliador, como mencionaba Fabio anteriormente. De esos 8 casos, hay 3 que se encuentran en liquidación, 5 que se encuentran en liquidación judicial y 3 de ellos se encuentran en el proceso de reestructuración. De esos 5 que están en liquidación, hay 2 que hay un poco de incertidumbre
porque se anularon las decisiones que ordenaron la liquidación judicial, lo que significa que se retrotrajeron a la fase de reestructuración por unas faltas o omisiones a términos procesales del propio tribunal. De los 5 casos que están en liquidación, 1 fue solicitado directamente por la empresa deudora, mientras que los otros 4 empezaron originalmente como solicitudes de reestructuración, que es con lo que hemos estado viendo en la práctica, como le decíamos, como decía Fabio anteriormente, y por lo cual es determinante que no esperen al último momento para poder solicitar sus reestructuraciones. De los casos en reestructuración, hay 6 que fueron solicitados por la propia empresa deudora, sin embargo, 2 fueron solicitados por el deudor. Y de esos 8 casos en total, hay 6 que se están conociendo en el Distrito Nacional y 2 en Santiago, ya que son en los únicos distritos donde se están conociendo casos de reestructuración. Le voy a pasar ahora a Fabio para que le dé las conclusiones y gracias a todos por su tiempo. Bueno, yo creo que la conclusión sería mencionar ya todo lo que tanto Vilma, Pamela y yo comentamos. La conclusión es que estamos en un momento histórico, tanto negativamente por el asunto de la pandemia como positivo porque para las empresas que producto del parón económico puedan utilizar esta ley en República Dominicana por primera vez para no sucumbir, para no desaparecer. Y lo que tratamos de hacer en este webinar es precisamente darle un esbozo de lo que es la ley, un esbozo de lo que ha sido la práctica y unas sugerencias para que tanto ustedes, los empresarios que están aquí con nosotros, tomen en cuenta como ustedes, los abogados que están también con nosotros, tomen en cuenta para sus clientes empresarios. Nuevamente, muchas gracias y estamos entonces abiertos ya para preguntas. Tomás. Ok, muchas gracias por esas presentaciones bien completas. Mientras los atendís nos soliciten preguntas, hay una que es en cuanto a la efectividad, obviamente, del proceso judicial y del trabajo de los funcionarios. Saber si el reglamento de la ley establece criterios justamente para determinar la efectividad y la calidad de los trabajos de los funcionarios. De manera global, ¿por qué están durando tanto tiempo los procesos judiciales? Yo veo una empresa que conozco bien de aviación, ¿por qué todavía no hay decisión final? Porque no están operando y no van a operar de nuevo. Déjame como funcionario en un proceso, te puedo indicar que, bueno, a quien hizo la pregunta, que la ley sí establece, o sea, la ley establece plazos para los funcionarios, y los plazos los funcionarios deben cumplir. Es más, si los funcionarios no lo cumplen, pueden ser destituidos. Por ejemplo, un conciliador, si no entrega a tiempo la lista provisional de acreencias, puede ser destituido. También pueden incurrir en responsabilidad también, por un mal manejo, por un manejo con negligencia. O sea que en el caso que tú indicas específicamente, no te puedo decir, porque ahí somos abogados del deudor, que no ha sido un mal, por lo menos a nuestro juicio, no ha sido por una mala actuación del funcionario actuante, que en este caso el conciliador, actualmente no ha sido por una mala actuación de él. Ha sido porque fue el primer caso y porque fue el primer caso también, lamentablemente, no fue exitoso. No ha sido, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, en ese caso en específico, creo que incluso lo mencionaron en otro webinario, hay uno de los acreedores que ha incidentado bastante el proceso en contra de los intereses de todos los demás acreedores. Y eso es realmente lo que ha retrasado el proceso. Nosotros entendemos, al contrario, el conciliador de ese caso, ya lo hemos visto en otros casos también de reestructuración,
y entendemos que hizo su función de manera correcta, que se respetaron los plazos dentro de lo posible. Incluso cada vez que tú no puedes cumplir con un plazo, la ley habla de solicitar prórrogas, y si tú no solicitas la prórroga y no te la conceden, te pueden sustituir. Okay. Así que, como dijo Fabio, estoy totalmente de acuerdo que realmente, primero porque fue el primer caso y estábamos en una, creo que todavía lo estábamos, en una curva de aprendizaje de cómo están funcionando las jurisdicciones, incluso los propios jueces. Hay algunos jueces que no tenían al principio del proceso ni siquiera una preparación, simplemente aprobaron la ley y empezaron a conocer casos, pero ya eso está cambiando. Nosotros vemos que incluso hay algunos jueces que nos han tocado que están muy preparados, que conocen bastante la ley de reestructuración, el reglamento, incluso legislación comparada. Así que entendemos que va a funcionar. Lo que hay es lo que tenemos mientras tanto, y simplemente hay que contar con asesores que tengan conocimiento, que tengan experiencia para lograr que el proceso sea efectivo. Ok. Bueno, me parece que funciona bien. Yo había recibido una pregunta también en estos días, bueno, hoy realmente, para saber si durante el proceso de reestructuración se inicia algún tipo de acción penal. ¿Esta acción se suspende hasta tanto se resuelva el tema de la reestructuración? No, las acciones penales continúan su curso, aun cuando exista el proceso de reestructuración, y se siguen conociendo. No hay, aquí no aplica la ley, lo de la ley, el proceso penal mantiene a los civiles en estado, eso no aplica en este caso, y de hecho la ley es muy tajante cuando establece de qué manera o qué puede suspender el proceso, y básicamente en ningún caso es automático. En todos los casos, para que haya una suspensión del proceso de reestructuración, tiene que existir una solicitud motivada de esa suspensión y tiene que ser otorgada por el tribunal. Ok. Ahí teníamos otra pregunta. ¿Qué pasa o cuál es el tratamiento que debe darse a aquellas cláusulas que figuran en los contratos de préstamos que establecen que si el deudor decide acogerse a las disposiciones de la ley 141.15, constituye un evento de incumplimiento que conlleva la pérdida del beneficio del término y ejecución de la garantía otorgada? Justamente era uno de los temas que explicábamos, y es que por ser la ley de orden público, esas cláusulas son inaplicables. El hecho de que un deudor inicie un proceso de reestructuración no puede ser un motivo para terminar un contrato, lo establezca o no lo establezca el contrato. Es usual, como nosotros como abogados, en todos los contratos, principalmente en los contratos de arrendamiento, indicamos que una causa de terminación del contrato es que el inquilino inicie un proceso de reestructuración o cualquier proceso similar, o de reorganización, o cualquier tipo de cambio de estructura, implica una terminación del contrato, pero en este caso, tomando en cuenta que la ley es de orden público, esto es inaplicable. No es posible para un propietario, para un acreedor, terminar un contrato o aplicar penalidades específicas derivadas del hecho de que haya iniciado un proceso de reestructuración. Okay, bueno, añadiendo algo a lo que dijo Vilma, habría alternativas, es decir, alternativas sencillas. Se toma lo que dice la ley, que son los requisitos, o sea, que son las causales de que el deudor llegue a una reestructuración, y tú, en base a esas causales, entonces estructura una cláusula que, de llegar a esas causales, pero no puede decir que sea porque solicita la reestructuración, pero de llegar a esas causales se pueda terminar. Lo que también tiene que incluir alguna posibilidad de supervisión, de inspección y demás. Mecanismo de control. Ok. Ahorita se mencionó fideicomiso como fideicomiso para salvar a algunas empresas. Preguntan qué tipo de fideicomiso se puede utilizar. Bueno, en ese caso sería un fideicomiso de administración. Lo que pasa con la ley de fideicomiso, que aunque tiene ya casi una década, ¿verdad? Porque fue de 2012 su puesta en vigencia, se ha utilizado solamente para un tipo de fideicomiso, pero por una razón, bueno, por una razón específica, y me disculpa si hay alguien de aquí de la Dirección General de Impuestos Internos, es por una razón de que es supervisada por Impuestos Internos. Entonces, Impuestos Internos la ve como un mecanismo de disminución de pago de impuestos.
Entonces, son mucho más rígidos al aprobar un fideicomiso de administración que un fideicomiso de vivienda de bajo coste. Pero un fideicomiso de administración no tiene por qué no funcionar. Ok, en cuanto al costo realmente del proceso, entonces en la práctica de los horarios y de los conciliadores o de otro personal, ¿en qué medida es disuasivo, es un obstáculo en los procesos? Bueno, como yo decía anteriormente, realmente los honorarios de los verificadores y el mismo costo del proceso no es un monto fijo que establece la ley. Al contrario, está basado en parámetros que atienden a la realidad del caso y también a la realidad del proceso, el monto de las deudas, el monto de los activos. Entonces, nosotros creo que muchas personas lo ven como que tengo que pagar eso, pero también voy a estar en otros procesos. Y realmente no es así. Gracias a las suspensiones que establece la ley, tú vas a tener la oportunidad de concentrarte básicamente en el proceso de reestructuración y vas a estar pagando tú vas a estar pagando por transparencia, por control y por garantías a tus acreedores. Entonces, al final, cuando tú evalúas las ventajas del proceso y tú evalúas el costo, siempre las ventajas van a ser mayores y los costos no son, entendemos que no son excesivos, ya que se basan a sí mismos en la propia realidad de la empresa. O sea que si, obviamente hay empresas que llegan quizá al proceso de reestructuración o quieren reestructurarse en un momento en que ya no tienen ni siquiera ningún tipo de flujo de efectivo, no solamente para el pago a sus acreedores, sino para ni siquiera continuar operando. En esos casos, obviamente, la solicitud va a ser rechazada porque verifican que en el estado financiero no hay ningún tipo de capital. Y entendemos que esto es hasta bueno, porque realmente eso va a permitir que las empresas que sí tengan los fondos para poder reestructurarse sean las que soliciten la solicitud de reestructuración. Porque imagínense ustedes que no hubieran costos en el proceso, que no hubieran funcionarios a quien pagarle. Entonces cualquier empresa va a someterse a un proceso de reestructuración para evadir por un tiempo, gracias a las suspensiones, sus compromisos. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que las empresas que realmente tienen la posibilidad de reestructurarse, que todavía están operando y que sí están teniendo una dificultad temporal para cumplir con sus obligaciones, puedan beneficiarse de este proceso y hacerlo en un marco regulado y verificado por el tribunal y por los distintos funcionarios. Okay. Hay muchas preguntas ligadas al mismo tema un poquito, sobre diferencias entre refinanciamiento, reestructuración. Es saber que, por ejemplo, para refinanciar las empresas existen productos financieros adecuados. En algunos países el gobierno tiene herramientas especiales con tasas bajas de interés. Eso, ¿cómo funciona aquí eso? Parte de lo que decíamos justamente respecto de la ley de reestructuración era que es importante ver la realidad de cada empresa antes de iniciar un proceso de reestructuración, porque, por ejemplo, tomar una decisión de reestructuración únicamente por las implicaciones particulares que trajo consigo el COVID-19, si la empresa antes de eso estaba en una buena situación económica y podía cumplir con sus compromisos, tal vez esa no sea la empresa que necesita realizar un proceso de reestructuración. Para hacer un proceso de reestructuración se necesita que haya un problema estructural, de que definitivamente la sociedad no pueda hacer frente a sus obligaciones y que si tal vez vino como consecuencia de la pandemia y las medidas que se han tomado, sea un elemento adicional a una situación que ya venía desde antes, porque con motivo justamente de esta situación y del estado de emergencia se han adoptado medidas y facilidades tributarias, facilidades financieras, que igualmente pueden permitir al deudor llevar a cabo procesos de acuerdos con sus acreedores por otras vías distintas al proceso de reestructuración, si finalmente su situación le permite llevar ese tipo de arreglos sin necesidad de abocarse a un proceso de reestructuración. Entonces, por ejemplo, como tú bien dices, el gobierno ha determinado ciertas medidas de facilidad en el otorgamiento de créditos. Igual los bancos privados de manera particular han otorgado facilidades
las autoridades tributarias han tomado medidas. Entonces, si con esas facilidades es posible para el deudor poder reencauzar sus operaciones, entonces definitivamente no es el sujeto que debe ir a un proceso de reestructuración. Ok, entonces en el mismo tema, para los grupos empresariales que tienen negocio que todavía están funcionando bien o por el momento aguantan, pero tienen una unidad de negocio que saben que no va a soportar la crisis que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar. ¿Cuál es el proceso para no perjudicar al grupo entero al final? Bueno, yo lo único que quisiera hacer es una aclaración, porque ya hemos, la práctica societaria corporativa actualmente es que se le llama grupo de empresas, pero en realidad si son personas jurídicas diferentes, una persona jurídica es la que solicita la reestructuración, no el grupo de empresas completo. Y el hecho de que una persona jurídica tenga una relación con otra persona jurídica, la única implicación que tendría, primero no tiene implicación para las otras personas jurídicas, siempre y cuando no haya operaciones que puedan ser anuladas por el espacio de 2 años. Y segundo, lo que deben tomar en cuenta es que las acreencias de las empresas relacionadas están en el último eslabón. O sea, después, como dicen en dominicano, después del último van ellos. Sí, y no solamente para el cobro, sino también para la votación del plan, porque las empresas relacionadas se entienden que son un acreedor subordinado y el reglamento establece que todos los créditos subordinados no tienen derecho para votar el plan de reestructuración. Ok, una pregunta sobre el lado... Y ya en este caso de que se trate de una unidad específica de negocio dentro de una misma persona jurídica, entonces en este caso no sería un proceso de reestructuración, porque para llevar un proceso de reestructuración tendría que ser toda la empresa, no puede hacerse de manera parcial si es parte de una misma persona jurídica. En este caso sí tendrían que hacerse los procedimientos previos que ya sí establece la ley de sociedades más que la ley de reestructuración, como procesos en virtud de los cuales pueden tomarse medidas, sean voluntarias u obligatorias, para poder solucionar las pérdidas bajo ciertas condiciones, el aporte de nuevos fondos, la reducción de capital, pero ya si es para una operación específica dentro de una misma empresa, no sería un proceso de reestructuración. Ok. En los procesos preguntan saber lo que pasa con los trabajadores cuando se inicia el proceso de reestructuración. ¿Opera una suspensión de los efectos de los contratos? Eso no es automático. No. Y por eso decía que una de las, o sea, una de las particularidades que tendrían solicitantes de productos de la pandemia COVID es que tienen una causa ajena al empleador que no puede ser utilizada por la Dirección Nacional de Trabajo, que es quien decide sobre la aprobación o no de la suspensión. O sea, que hay que solicitar la suspensión. Sí, por ejemplo, en el caso que mencionabas, que es el caso Power, eso fue parte de la razón de la que no prosperó, era también un desconocimiento de parte de la misma Dirección Nacional de Trabajo en su momento, que no aprobó la suspensión del trabajo de 500 contratos laborales. Por el piquete que le hicieron los 500 trabajadores. Ya yo estoy hablando como abogado aquí, claro está. 500 trabajadores en frente de la Dirección Nacional de Trabajo. Sí, y aparte de eso tenemos que recordar que los acreedores laborales tienen una preponderancia, una importancia muy marcada en la ley, porque de hecho lo primero que dicen es que las suspensiones del artículo 54, de las que hablaba Vilma al principio, no se aplican a los salarios de manera automática. Para eso tienes que suspenderlo y esperar obviamente la aprobación, como mencionaba Fabio, de la Dirección de Trabajo. Y aparte de eso, las acreencias laborales son las primeras que se tienen que pagar. Primero, incluso antes que el fisco, antes que las entidades de intermediación financiera, que esos grupos fueron los primeros que atacaron la ley porque querían estar de primero. Se le dio una protección a los acreedores laborales. E incluso, si vieron la presentación de Fabio, cuando mencionaba los diferentes tipos de acreedores con los que se puede hacer un acuerdo previo,
se establece de manera clara en la ley la clasificación de los acreedores laborales. Incluso se habla de un asesor de los acreedores laborales, porque los acreedores laborales entienden que no están obviamente en las mismas condiciones de quizás otros suplidores importantes que también son empresas y fungen al proceso acompañados de sus abogados. En la realidad, en la práctica, lo que hemos visto, por ejemplo, en los casos más grandes, como Pagua, por ejemplo, que es uno de los casos con más cantidad de acreedores, es que los acreedores laborales se unen todos juntos y van acompañados todos o en grupo de abogados para hacer sus presentaciones de sus diferentes solicitudes, pero no, en definitiva no se suspenden de manera automática con el proceso de reestructuración. Ok. Que además eso va un poco en contra de lo que justamente es el proceso de reestructuración, porque la idea es que la empresa siga operando para que pueda pagar a sus acreedores. La suspensión de los empleados en un proceso de reestructuración ya es un mal indicio que podría incluso indicarte que parece que la sociedad debe irse a un proceso de liquidación, porque si está en un proceso de reestructuración, la idea es que continúe operando para generar los ingresos para hacer frente a las obligaciones con los acreedores, y si no tienes empleados, entonces es un indicio de que la sociedad entonces no va a poder sobrevivir el proceso de reestructuración. Y en ese caso, Vilma, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo está familiarizado a eso, no hay plan justamente de acompañamiento de los empleados, porque a veces hay empresas que tienen una carga de empleados muy fuerte, un plan de reestructuración con justamente poco a poco, con menos personal, tratando de, no sé, no existe. No, como decía Fabio, realmente la aceptación por parte del Ministerio de Trabajo de las suspensiones de empleados son muy particulares y para aceptarlo tiene que ser bajo condiciones muy específicas. Sí. En cuanto a los tribunales que siguen, que marcan la reestructuración, hay tribunales en todo el territorio. ¿Cómo está? Porque una pregunta en cuanto a Santiago. En Santiago tienen la misma competencia que pueden conseguir aquí en Santo Domingo, y en otras provincias existen también. Hay una creo que es una resolución que dictaminó exactamente la competencia de esos tribunales. Actualmente solamente, como dije anteriormente, hay uno en Distrito Nacional y uno en Santiago, un tribunal de reestructuración en cada lugar, y cada uno tiene su competencia atribuida de acuerdo a las provincias que le quedan más cerca, una competencia territorial. O sea, no es que cualquiera, yo no puedo decidir que porque me gusta más el Tribunal de Santiago voy a ir al Tribunal de Santiago, sino que eso está marcado por unas leyes de competencia. Hago otra pregunta, no la leí entera, entonces voy a innovar. ¿Ven ustedes factible recomendar el proceso de liquidación cuando ya con conocimiento de causa no hay lugar a reestructurar? Es decir, va un deudor quebrado y a donde ustedes le dicen yo solo quiero liquidar, ¿le aconsejarían ustedes acogerse a la ley? Claro. Bueno, la ley de reestructuración no es un traje que le cabe a todo el mundo. Hay que conocer la situación particular de la empresa, porque igual en un proceso que no es de reestructuración, sino un proceso corporativo previo que puede llevar a cabo cualquier empresa, igual una sociedad puede llevar a cabo un proceso de liquidación sin necesidad de pasar por un proceso de reestructuración previo. Entonces, si la sociedad está en unas condiciones en donde su situación no amerita llevar a cabo un proceso de reestructuración, sino más bien liquidarse, realizar sus activos y distribuirlos entre sus acreedores y la diferencia entre sus accionistas, entonces no sería un proceso de reestructuración, sino más bien un proceso de liquidación corporativo decidido entre los socios. Bueno, pues hubo muchas preguntas sobre justamente este tema, cómo aplico directamente a la ley. Creo que hay que asesorarse bastante antes, pero con abogados, auditores, los bancos, yo creo que... Bueno, y la ley de sociedades te indica que hay condiciones particulares en las que si tú no las cumples, entonces necesariamente tienes que abocarte a un proceso de liquidación corporativa.
Si, por ejemplo, las pérdidas de la sociedad superan las dos terceras partes de su patrimonio, entonces o la sociedad tiene que decidir por un año si se va a mantener en operaciones, y luego de transcurrido ese año tiene que decidir o liquidarse o hacer aportes adicionales o reducción de capital que pueda compensar esas pérdidas producidas. O sea que la ley de sociedades, antes de llevar a cabo un proceso de reestructuración, establece las causales bajo las cuales una sociedad, si no toma las medidas necesarias, tiene necesariamente que liquidarse. Sí, Pues de otra forma, porque como tú dijiste que hay varias preguntas, pues de otra forma, una cosa es reorganización societaria, que es lo que habla BIM, y otra cosa es reestructuración, liquidación judicial, porque estamos hablando de que tiene un tribunal que participara en esa liquidación, producto de que no se pudo hacer a través de una reorganización societaria, o que la misma ley de sociedades sí lo manda. O sea que yo lo vería, si quieren, que ver primero la posibilidad de reorganización societaria y luego entonces la reestructuración. Y en adición, en esa misma línea que dice Fabio, yo creo que en esos casos, primero caso por caso, como dice Vilma, no es un traje en el que caben todas las empresas, pero va a depender mucho del tipo de empresa. Una empresa que tenga 500, 1000, 2000 acreedores no va a poder realísticamente quizás agotar un proceso de liquidación corporativa antes de que incluso uno de sus acreedores solicite su liquidación judicial, que le permite de una manera más organizada y supervisada agotar el proceso de liquidación, que ante las ausencias de las garantías y el proceso que establece la ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial, entendemos que no se pudieran agotar solamente por una liquidación corporativa. Sin embargo, si son pocos, si tú lo que tienes son 3, 4, 5 acreedores o quizás tus trabajadores y unos cuantos más, puede ser que funcionaría entonces perfectamente si se definen claramente cuáles son los activos que se pueden liquidar para pagarle y hacer frente a esas obligaciones. Hay una pregunta para aclarar un tema, ¿cuál es la diferencia entre disolución y liquidación? No todo el mundo es abogado en el público. Sí. Eso es bueno. Claro, esa es la idea. Una cosa trae la otra, definitivamente, pero el proceso de disolución, como su nombre lo indica, es la desaparición de la empresa, pero para que se produzca la disolución de la empresa debe haberse llevado a cabo un proceso de liquidación previa, que lo que implica es la realización, o sea, la venta de los activos de la empresa y la venta para distribuir esos beneficios entre pago de acreedores y distribución a los accionistas en caso de que haya algún sobrante, y ese es el proceso de liquidación, el proceso a través del cual se liquidan los activos de la sociedad para hacerlos efectivos, y ya eso es parte del proceso de disolución, o sea que uno es parte del otro. Hay varias preguntas en cuanto a los plazos. Para volver a los plazos, ahí, por ejemplo, el proceso de reestructuración previo, ¿tiene algún plazo? ¿El acuerdo previo será? Sí, eso yo creo que se refiere. Sí, tiene un plazo, o sea, luego de la presentación tiene un plazo en el que es conocido, tiene un plazo incluso para enmendar errores y tiene un plazo incluso para tú solicitar la suspensión que yo hablaba, que es justificada a los tribunales. O sea, los acuerdos previos son una sección aparte de la ley, que realmente en la ley no es que está más mejor explicado, sino en el reglamento que está mucho más detallado qué son los acuerdos previos. Pero los acuerdos previos en sí, tanto los acuerdos previos como la ley en sí, como la ley y la ejecución de la ley en la República Dominicana, también se puede utilizar, y hemos nosotros utilizado en nuestra experiencia, derecho comparado de una forma muy eficiente. ¿Por qué? Porque estamos de una ley totalmente novedosa en la que tanto los jueces como nosotros los abogados estamos estudiando al mismo tiempo, posiblemente estudiando de las mismas, o sea, del mismo derecho comparado, que es español, alemán, de Estados Unidos. El francés y el mexicano son un tanto más diferentes, Tomás. No lo dudo.
Pero eso es algo que nosotros ciertamente también le sugerimos que se enfoque, un enfoque de derecho comparado, porque el acuerdo previo de por sí es lo que en Estados Unidos se conoce como prepackaged deal, y es un mini plan, un mini plan en sí mismo. Okay. Esto podremos ponerlo en las presentaciones, saber cuánto dura todos los plazos, de máximo, etcétera. Entiendo que esto depende mucho de la empresa, la relación que tiene en la conciliación con los acreedores. Todo eso. Bueno, no, a ver, déjame aclarar, porque una cosa es el plazo para que el tribunal apruebe el acuerdo previo, otra cosa es el plazo que va a tener el deudor para negociar con su acreedor. Sí, Entonces, el de deudor con el acreedor es un asunto de lo que yo hablé anteriormente, de previsibilidad, de prevención y de planificación. El que está regulado es con los tribunales, que de por sí en otras jurisdicciones existen acuerdos extrajudiciales y acuerdos judiciales. Aquí solamente el acuerdo previo es judicial. Si alguien quiere hacer una pregunta por el audio, pueden avisarnos. Vaya a ver. Creo que son tímidos. ¿Qué más? Así, de las empresas extranjeras. Es saber si eso se menciona un poquito ahorita, pero se puede desarrollar el tema. Si puedo acogerme a la ley 141 si mi empresa es extranjera, con domicilio en RD. Sí, Vilma de hecho lo dijo al inicio de la presentación. Todas las sociedades extranjeras que tengan domicilio en la República Dominicana pueden acogerse a la ley. De hecho, nosotros manejamos un proceso en representación de una sucursal de una empresa colombiana que está en proceso de liquidación judicial aquí en la República Dominicana. No, yo creo saber quién es. Ahora, ojo, lo pueden hacer, pero tienen que, en su planificación, en su estrategia, tienen que considerar que al ser una empresa extranjera, dependiendo de cómo fue incorporada aquí, ya sea subsidiaria o un registro de una empresa extranjera, puede incluso implicar responsabilidades para la matriz. Fuera, eso mismo. Sí, claro. Entonces, para evitar de vincular la casa matriz, ¿qué tipo de estatus debería de tener aquí? Bueno, eso ya viene de cómo hizo negocio al inicio. Sí. Eso va a ser caso por caso, porque hay empresas, por ejemplo, que la empresa matriz no tiene ningún problema y que lo que tienen es el problema realmente y por lo que deben de reestructurarse o liquidarse es solamente las operaciones en la República Dominicana. O sea que en ese caso, en principio, no habría un alcance más allá que afectaría a la empresa matriz, en principio. Pero como hemos dicho mucho, esto es caso por caso siempre. No va a haber una respuesta, salvo los plazos que están en la ley, los requisitos que están en la ley, realmente no podemos decirle que sí o que no con preguntas tan generales, sino que es muy necesario evaluar siempre las circunstancias de la empresa para uno darle una recomendación, porque hay veces que incluso llegan queriendo una reestructuración y cuando tú verificas realmente lo que procede es una liquidación o entienden que pueden o que entienden que no pueden acogerse al proceso y realmente cuando tú verificas el estado financiero, verificas cómo opera la empresa, realmente sí lo hay. Entonces todo es asesorarse, no solamente, obviamente la parte legal es muy importante, pero también asesorarse de tener un equipo multidisciplinario que maneje bien no solamente la parte legal, sino también la parte financiera. Y si en el proceso de reestructuración hay algún acto doloso de parte de la sucursal en República Dominicana, evidentemente la matriz fuera tendría algún tipo de responsabilidad por el hecho de que se trata de la misma persona jurídica y en esos casos sí puede existir algún tipo de responsabilidad por cualquier actuación que se lleve fuera de los parámetros de la ley. Sí. Okay. Pero en la aplicación de la ley no hay distinción. No. En casi ninguna ley ya hay una distinción entre los derechos de las sociedades extranjeras y las sociedades dominicanas, porque al final el país está completamente abierto y apoya totalmente la inversión extranjera.
y tú hacer una discriminación entre los derechos de las sociedades extranjeras y la sociedad dominicana, no va de la mano con los principios económicos y de inversión que ha desarrollado el Estado Dominicano durante los últimos años. Inconstitucionales. Y constitucionales también. Incluso hacerlo así pudiera traer incluso hasta muchos arbitrajes de inversión en contra de nosotros, porque eso es uno de los principios fundamentales de todos los acuerdos bilaterales de inversión que tiene la República Dominicana y todos los países del mundo. Lo primero es igualdad para los ciudadanos del país y los extranjeros que invierten en el país. No, porque a veces hay acuerdos bilaterales entre países que te dan más incentivos que otros. Algunas preguntas. Amarilis hizo 2 preguntas, creo que seguro que respondimos a una, pero no veo la otra. Amarilis. Puede hacer, le voy a dar la palabra. Sí, creo que no respondimos a uno. Si quieren. Creo que ella está en mute. Debería de quitárselo para que se escuche. Perdón, ya. Buenas tardes. Buenas. Bueno, realmente las preguntas que hice fueron magistralmente contestadas. Solamente acotar, felicitar a la oficina Guzmán Ariza y todo el componente de los que están participando. Un dominio excelente de la ley. Realmente pocos abogados todavía no disponemos de las destrezas, dada los jóvenes de la ley, sobre todo los pocos casos que están en los tribunales, y que entendemos que a medida que pasa el tiempo y las necesidades, pues esta ley será un mecanismo bastante eficaz para aquellas empresas que así lo necesitan. De verdad que muchas felicidades y tienen un equipo formidable. Gracias. Pues justamente sí, esa ley es nueva y por la cantidad de casos, por eso que no están tan trabajadas o conocidas de los bufetes de abogados. ¿Cómo? No, porque en cuanto al comentario, si me doy cuenta que hay pocos abogados especializados en esta ley. Es correcto. Sí. Por la poca cantidad de casos y porque la ley es reciente, del año 2017. Así es. Y eso, por ejemplo, como ustedes, como bufete de abogados que están especializados en inversión extranjera, hay empresas extranjeras cuando se radican en Dominicana que le preguntan sobre justamente liquidación. Sí, es una de las preguntas principales incluso que hacen bancos internacionales, empresas que se dedican a fondear empresas dominicanas. Siempre lo primero que preguntan es cómo funciona el proceso de reestructuración y liquidación judicial en la República Dominicana, porque es algo que necesitan obviamente para hacer un análisis de riesgo al momento de prestar dinero, y también es algo que se toma en cuenta en las guías internacionales, por ejemplo, de Doing Business, como nosotros hablábamos en privado hace unos días. Sí, justamente por el hecho de ser tomada en las guías internacionales es porque es uno de los temas principales que toman en cuenta los inversionistas al momento de realizar inversiones en un país determinado. Y por eso la evaluación que tiene el país respecto de ese tema específico tiene un gran peso. ¿Y sienten la diferencia en cuando la ley no existía y ahora que existe? ¿Se pone más seguro el inversionista extranjero? Sí, se siente mucho más seguro. Ahora que existe la ley igual, la evaluación del país respecto del tema de la insolvencia ha mejorado considerablemente luego de que existe la ley de reestructuración. Todavía no al nivel en que entendemos que debería estar, pero se debe eso mismo a lo reciente que es la ley, la poca experiencia que existe respecto de los casos activos en los tribunales, pero la diferencia en la evaluación del país entre el año 2016 y el 2017 fue de 40 lugares por encima entre la evaluación que había recibido antes. O sea que la existencia de una ley y de un marco jurídico que protegiera al inversionista respecto de la insolvencia es un tema muy valorado por un inversionista extranjero.
Y mira, y Tomás, añadiendo eso, tú no te imaginas lo útil que es tener esta ley en estos tiempos históricos, antes o sea, la última vez que tuvimos una pandemia de esta magnitud fue en 1918, en los que lamentablemente las repercusiones económicas no son solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo entero. Entonces van a haber empresas que van a someter sus solicitudes en sus países de origen, que puede ser que tengan activos e incluso operaciones acá, y de no existir esta ley, sino la ley de bancarrota que hacía alusión Vilma, bueno, esto sería la catarata con puño, como era antes. El primero que demanda, el primero es destripar a la compañía. En cuanto a su valoración, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con las empresas extranjeras inversionistas? ¿Cuál ha sido la reacción comparado con los demás países en Latinoamérica de los inversionistas en empresas extranjeras en conocer y valorizar esa ley para sus análisis de riesgos? La República Dominicana ha quedado en unas mejores posiciones que otros países de la región con eso. Bueno, yo creo que eso iba a lo que Vilma decía. Bueno, si quieres, porque... Sí, la realidad es que sí, que luego de la aprobación de la ley, la República Dominicana ha ascendido respecto de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Y que es una figura existente en los países desarrollados y que desde ya los inversionistas preguntaban como de hecho de que era una figura que debía existir y realmente no tenían la respuesta de un marco jurídico apropiado para situaciones similares que se pudieran presentar en la República Dominicana. Okay. ¿Y se prevé modificaciones de esa ley ya o actualizaciones? Bueno, en todos los seminarios que vamos hay muchas críticas, obviamente. La ley no es perfecta y creemos que ningún instrumento legal lo es. Es muy novedosa, se tuvo que promulgar muy rápido justamente porque estábamos muy por debajo en los índices de Doing Business, porque como decía Vilma, porque no teníamos esa legislación. Pero nosotros entendemos que antes de hablar de una modificación de una ley, tenemos que darle tiempo a ver cómo se va desarrollando esta legislación en la República Dominicana y de qué manera va a continuar desarrollándose, cómo los tribunales le van a dar tratamiento, porque hay cosas que quizás no están definidas de manera taxativa en la ley, pero sí los tribunales con sus poderes de interpretación y aplicación de la ley pueden quizás resolver esos puntos. Ya más adelante, claro que dependiendo de cómo en la práctica se desarrollen los casos y los distintos escollos que se vean que se están desarrollando de manera recurrente, entonces sí, claro que habría que hablar de modificación, pero por el momento entendemos que es demasiado rápido. Fabio y yo tuvimos la oportunidad de participar, Fabio como expositor, en una conferencia internacional que celebraron en Nueva York, el Global Restructuring Review, que es una editora que se cubre, le da cobertura a todos los casos de reestructuraciones alrededor del mundo, y nosotros realmente no nos sentimos tan mal después que salimos de ahí, porque vimos que realmente cosas de las que nosotros nos quejamos también están pasando en Estados Unidos, también están pasando en Brasil. Entonces nosotros decíamos, bueno, tanto que nos quejamos en República Dominicana, que tenemos apenas 2 años y 8 casos, y estos problemas ellos todavía los tienen. O sea, toda ley siempre va a tener sus críticas, siempre va a tener oportunidades de mejora, pero esto es lo que tenemos ahora. Está funcionando, va a seguir funcionando y va a seguir mejorando a medida que más personas también tomen conocimiento de ella, no solamente abogados, sino también los mismos tribunales, los participantes, que todavía entendemos que hay muchos empresarios que le tienen miedo a la ley porque es nueva y dicen, yo no quiero que hagan la prueba conmigo, o sea, yo no quiero ser el caso de ejemplo, y entendemos que eso es errado, que hay que aplicar la ley tiene muchas ventajas que ya los 3 hemos cubierto en este webinario, y como dijimos, desde la experiencia internacional y lo que hemos visto en doctrina, en jurisprudencia,
y de las exposiciones de los distintos participantes de esa convención a la que tuvimos la oportunidad de asistir en Nueva York, no estamos mal, realmente, no tenemos una mala ley y tampoco estamos mal en la práctica. O sea, se está desarrollando, se están definiendo criterios y de eso se trata, de aprender e ir en la marcha mejorando. Lo único que añadiría, Tomás, como crítica constructiva, tal vez, sería una crítica constructiva al sistema, porque la ley estableció, y esto muy respetuosamente porque sé que también en el grupo de los participantes hay magistrados, y yo sé que algunos me van a dar la gracia de yo haber mencionado esta crítica constructiva. La ley estableció en un inicio la especialización, ¿verdad? Que habría tribunales especializados en reestructuración, y había una exclusividad para los magistrados ocuparse a esos tribunales especializados. Claro, por la mora judicial, decisiones ya que son administrativas del Consejo de Poder Judicial, lo que hizo fue abrir a todas las cámaras civiles la capacidad de conocer casos de reestructuración, que entendemos la razón por la que se hizo, fue más que nada por el manejo, como dije, de mora judicial y demás, y de recursos, pero la realidad es que como dije ahorita hace un momento, tanto los magistrados como nosotros los abogados estamos aprendiendo, y el tiempo que esos magistrados deberían de utilizarlo para aprender más de la ley y para continuar especializándose en la ley, no para estar conociendo una veintena de casos civiles y comerciales que no le dejen, que no le permitan estudiar a fondo la ley. Sí, y algo muy breve, es que de eso mismo que dice Fabio, es que, por ejemplo, nosotros hemos visto que funciona. En Santiago, por ejemplo, hemos tenido una muy buena experiencia, me atrevo a reconocerlo aquí, porque la magistrada se nota que tiene una preparación en la ley que le dieron los cuerpos judiciales, se le dio una preparación, ha estudiado el ordenamiento, ha estudiado la legislación comparada, y es muy notoria la capacidad cuando tú lees las decisiones, cuando tú ves las distintas decisiones que toma a favor de la empresa. O sea que de eso se trata, de que se le dé una prioridad a esta ley, se entienda que la ley no va a estar engavetada, ahora menos, ahora más que nunca los magistrados tienen que preocuparse por conocer bastante esta ley, sacarse quizá un poquito el chip del proceso civil, que también, por lo menos en los primeros casos que se vislumbraron, se veía mucho en las audiencias, en la toma de decisiones, que tenían todavía que, aunque el proceso civil se utilice, es complementario, porque lo dice expresamente la ley, no es lo mismo. Entonces muchas veces le hablaban de un término que también está en el derecho civil, pero que tiene un significado especial en la ley de reestructuración, como son las acciones en nulidad, y se le quiso dar un tratamiento como está en el Código Civil, y no es correcto. Pero como dice Fabio, quizás fue muy rápido, ni siquiera le dieron un tiempo de preparación, sino que empezaron a conocerse los casos con premura después de la puesta en marcha de la ley y el reglamento, y entendemos que eso va a ir mejorando. Ok. Antes de cerrar, vamos a hacer tenemos una pregunta. Sí, y es normal que esa ley esté cambiando, a pesar de, sin contemplar la novedad de esa ley. Es que el negocio cambia, entonces tiene que evolucionar también. Radi Belkis, si puede hablar, ¿no había solicitado una pregunta? Sí, no. No, pues parece que no. Pues vamos a terminar ahí, porque duramos 2 horas, ¿no? Van a durar mucho tiempo para cargar esta presentación en el Drive. Muchas gracias a todos, a Vilma, a Pamela, a Fabio y sobre todo a Frauke. Es la primera vez que hacemos algo juntos. Del otro lado, tengo 3 meses en la dirección de la cámara. Entonces, espero poder hacer otros tipos de webinar así. Nosotros actualmente tenemos uno todos los jueves sobre temas diferentes. La próxima semana es sobre la tendencia del mercado, justamente con multinacionales francesas radicadas en Dominicana.
que no van a acogerse a la ley de reestructuración. Esperamos. Pero vamos a hablar, sí, de las tendencias del consumo, no tanto en este tiempo, pero más en el futuro. Así que hay cambios radicales del consumo, del comportamiento de los consumidores y sobre las herramientas para evaluarlos. Cómo yo sé cómo yo puedo ser. Cada vez nos vamos más al marketing digital. Y tenemos también un grupo internacional que son de mobiliario urbano. Entonces tú tienes también el afiche publicitario de calle, las casitas para esperar el bus, pero tienen un montón de productos. Son recientes aquí en Dominicana, pero eso es... si van en París, todo el mobiliario urbano de la calle parisina es de ellos. Entonces son muy innovadores, y del lado del cliente estamos esperando la participación del monstruo total en distribución de combustible. Frauke, si tú quieres decir una palabra. Muy bien, no, fue una experiencia tremenda organizar esa actividad junto contigo y con nuestros socios. Nosotros como Cámara Alemana también tenemos diferentes webinars, y en especial en mediano finales de mayo tendremos uno con un abogado en Alemania, él es argentino, con un foco un poco hacia los exportadores de la República Dominicana en cuanto a cómo está cambiando eso el estilo de consumo y qué puntos legales hay que considerar. Así que ahí te lo voy a compartir, por supuesto. Así que están todos invitados en participar en eso. Bueno. Podríamos hacer otro, Frauke, aprovecho, no mucho tiempo porque como estamos grabando. No, claro. Sobre la industria farmacéutica. Ustedes tienen monstruos que están aquí y nosotros también. Pues hablamos de eso porque ya yo estoy en contacto por el tema también, y yo creo que sería fabuloso compartir esas informaciones. Sí. Incluso teníamos un participante hoy aquí que es de esos grupos, así que muy bien. se va a encantar escuchar eso. Fabio, si tú quieres decir algo. Darle la gracia a la Cámara Franco-Dominicana, y esperamos, con muchísimo gusto hacemos coordinar otro webinar, otra actividad juntos. Esa es la idea, somos ambos de cámaras europeas, sí. Y la idea es convivir como hacen en la misma Unión Europea, ¿no? Y darle las gracias a todos los participantes que todavía se quedaron hasta 2 horas con nosotros, que veo que todavía hay hasta 87 personas. Muchas gracias a todos por estar. Bye, yo cierro. Bye. Bueno, bye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.